¿Qué tal, gente? Siguiendo con un poco la explicación que ya veníamos de los tipos, ¿no? Un poco del tema de listas. Ahora pasaremos al tema de las funciones integradas. Yo les estaba explicando un poco de qué es lo que significaba las funciones integradas, que básicamente son las que o sea, han sido creadas por Python de por sí, de su forma base. Los llamamos built-in functions. Eh, entonces, poco para empezar con eso, he definido una lista llamada valores o vals. Estoy imprimiendo justo después de haberlo creado. Eh, y con esta estoy implementando ciertas funciones integradas, ¿no? Unas cuantas de estas son el máximo, el redondeo, ¿no? Round. Eh, En el caso de redondeo, eh, recibe uno o dos parámetros. Si no le pasas ni un parámetro, ¿se acuerdan que si quieren saber un poco de la documentación de la función, se acercan a la función y te va a salir cuál es la documentación, ¿no? Te dice redondea un número dado una precisión dada en decimales, en dígitos, en un dígito decimal. Si no le colocas nada, bueno, es omitida y, y se redondea al valor más próximo. En este caso lo redondea a 2. Pero si le colocas una precisión de un dígito, pues te va a llevar 1.86 a 1.9, ¿no? Estas son una de las tantas funciones. Hay otras funciones como es el valor absoluto, ¿no? Si le pasas un negativo, lo que va a hacer es cambiarlo a positivo. Eh, Déjenme ver si hay... Bueno, el otro que les comentaba era el len, ¿no? Inicialmente lo había mostrado. Si le pasas un número, pues siempre va a retornar como que no puede generar esta función o no puede aplicar esta función a un objeto de tipo entero. El len se le aplica a objetos que tienen dimensiones. En este caso, le puedo pasar una lista. ¿No? En este caso solamente hay un elemento, pero si le paso más cosas, esto, pues lo que me va a retornar son valores así, ¿no? ¿Y qué pasa si le paso rango? Que rango es otro objeto que tiene dimensiones, pero, como le decía, por dentro es una lista de por sí, ¿no? Te estaba dando una lista de 10 valores, del 0 al 9. Ya. Es un poco para explicar las funciones integradas. Esto encara a ver luego cómo se crean sus propias funciones, ¿no? Acá hay otra manera de ver cuál es la ayuda o la documentación de una función. Si una función quiere saber qué es lo que dice esta función, o básicamente todo este texto, le aplicas otra función que se llama help, es una función integrada, y lo que te va a retornar es la documentación, ¿no? Si le pasas es, si le pasas apps, que también es, ¿no? Retorna el valor absoluto del argumento, ¿no? Round, ese es el que lo habíamos mostrado. Si lo pueden hacer para cada uno de los dos. No me acuerdo si acá con signo de creo que... Ah, sí, miren. Si le colocan signo de interrogación al inicio de la función, al lado derecho te aparece también la ayuda. Bueno, esto es en Colab, no sé si en otros funciona así. Ya. Ahora, ya viendo un poco las funciones integradas, vamos a los otros, a las otras cosas que quisiéramos ver. Aparte de funciones integradas, también hay métodos integrados a un objeto específico. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos definido eh, una lista que se llamaba alumnos, donde decía Lucía, José, Yuri, Ramiro? Ya. Vamos ya. Vamos a colapsar esto y vamos a suponer que tenemos una lista de alumnos, o si no las creamos en todo caso. Ya, tengo estos 4 alumnos, o cadenas de caracteres, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si yo quiero acceder al índice bueno, donde aparece Juan, en este caso de Juan? Digamos, yo quiero saber dónde aparece Yuri, cuál es su índice de Yuri. Al aplicar con punto, accedo a diferentes cosas.
a diferentes métodos de, digamos, de un objeto. En este caso, el objeto es una lista. Las listas tienen de por sí métodos o funciones, digamos, internas que van a realizar alguna operación sobre sus elementos. En este caso, si yo coloco index, que es una de las funciones que está dentro, ¿no? Que está index, hay otro extend, count, copy y demás. Ahorita vamos a mostrar index. Y le paso el valor de Yuri, lo que me va a retornar es la ubicación del, del nombre de Yuri, ¿no? Está en la posición 2, 0, 1 y 2. Esa es una manera como de obtener cuál es la ubicación del nombre Yuri. Otra manera, o otro método que es también conocido, es el conteo de veces que puede aparecer un carácter o un nombre dentro de una lista. Imagínense que yo tengo, no ¿no? alumnos, voy a crear de repente otro, eh, voy a crear en la posición, ahorita hay 0, 1, 2, 3 posiciones, bueno, 4 posiciones, pero hasta el 3, hasta el índice 3. Entonces, imagínense que yo creo otro alumno y agrego, que no sea Lucinda Joselo, voy a agregar otro Yuri, ¿no? Ok. Para agregar ese es para cambiar. Para agregar un elemento, voy a agregarlo de esta manera, con append, es otro método. Entonces con el método append estoy agregando un nuevo nombre, una nueva cadena de carácter a la lista que tengo. Entonces, se ilumina, parece que es control M. Control MD. Control MD lo elimino. Ahora, si yo quiero contabilizar las veces que aparece la cadena de carácter Yuri, pues lo que va a hacer es contar cuántas veces aparece Yuri en la lista. No, si tengo muchos más casos, pues no aparecer muchos más casos. Ese es el método count. Después tenemos el método eh, eh, no. Tengo el método append que les comentaba, que lo que hace es agregar nuevos elementos a una lista. ¿No? Ahora ya tengo dos veces Carlos porque ya lo ejecuté y lo sigo ejecutando. Teclas del nuevo Carlos. Creo que antes no lo comentaba, pero para comentar algún código en Python se utiliza el signo de Michi. O pueden utilizar la abreviatura de control KC, ¿no? Control, sería control más K más C, que es, digamos, el shortcut, ¿no? La abreviatura para comentar líneas de código. Y para descomentar es lo mismo, pero en vez de decir C es A, U de uncomment. Esas son las alternativas como para eliminar, digo, para abreviar ciertas operaciones dentro de Colab o en cualquier IDE no, de un notebook en general de Python. Ahora que yo tengo esta lista de alumnos, ¿no? Tengo alumnos, ustedes se preguntarán, ¿y cómo puedo eliminar aquellos, ¿no? alumnos? A- Anteriormente les mostré que se puede eliminar especificando, digamos, la ubicación del elemento, ¿no? De repente quiero eliminar uno de estos Carlos que está al último. Entonces lo que voy a hacer es delete y voy a eliminar el último valor. Entonces ahorita me van a aparecer dos, como que dos veces Carlos, ¿no? Ahora me aparecen dos. Pero este es utilizando una función integrada de Python que no tiene nada que ver con la lista. Pero si yo quiero utilizar un método de la lista, el método de la lista para utilizar o para eliminar es el método el pop, ¿no? Pop. Ahora, ¿y qué se le envía? Se le envía también el índice. ¿Cuál es la ventaja de esta función a la que está acá? Es que en la siguiente, cuando tú realizas la operación, te retorna qué elemento ha eliminado.
Y como te retorna el elemento que ha eliminado, de repente puedes hacer otra operación o la necesitas para algo, entonces te puede servir. La ejecuto y justamente me sale Carlos, que eliminó un Carlos. Entonces, los elementos que restantes es solamente una repetición de Carlos y ya no aparecen las dos que hemos eliminado. Y es así como se utilizan métodos de algún objeto. En este caso les he mostrado métodos de una lista. Hay otros métodos que están asociados a otros valores, como es el caso de cadenas. El caso de cadenas es bien particular y va a ser bastante utilizado por nosotros a la hora, bueno, si es que quisiéramos hacer algún tipo de análisis de texto, ¿no? De sentimiento, bastante utilizado. Es toda una clase completa de expresiones regulares, ¿no? Pero acá le voy a mostrar un poco como que lo inicial. Ahora, ¿qué pasa si yo defino un texto de esta manera? Entonces se me ocurre esto de entrada a Perú es muy simple. Para decir un texto de X. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quisiera utilizar este método que es capitalize, lo que hace este método sobre un texto es convertir todos los... mejor les muestro. ¿Qué es lo que hace en este caso? El capitalize solamente hace que el primer elemento, digamos, del texto de la cadena sea mayúscula y las demás estén en minúscula. Esto es bastante importante si es que lo que tú estás analizando es de repente un nombre. Entonces me aseguro que el nombre solamente la primera letra tenga mayúscula y la siguiente sea minúscula. Porque puede darse el caso de que no tenga este texto, sino eh, mi texto será, no sé, si mi nombre es Kate y por algún motivo fallé en escribir ¿no? mi nombre, así de esta manera, escrito dos veces. Entonces yo quisiera que estandarice este nombre, que lo normalice. Entonces con Capitalize puedo realizar esa función. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo... Voy a eliminar el primer texto. ¿Qué pasa si yo tengo esto y luego tengo el apellido y también tengo como que los dos apellidos, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo hacer para solamente hacer mayúsculas los primeros elementos de cada una de las palabras dentro de este texto? Se utiliza la función title. Title te permite, a ver, filtrar esto. Title te permite convertir ¿no? en mayúsculas los primeros elementos de una de la cadena de caracteres y los demás lo van a convertir en minúsculas. Es muy importante esto a la hora de trabajar de repente con, no sé, departamentos, provincias, distritos, no sé, gente que está en Ecuador, cantones, ¿no? Y demás. Si es que los nombres están todos en mayúsculas y quieres mostrarlo como mayúsculas y minúsculas, este es un gran método que ya está implementado, así que no tienes que realizarlo. Luego, si tú quisieras, bueno, por algún motivo, convertir todo esto a minúscula o a mayúscula, puedes utilizar la función upper, que es para hacerlos mayúscula, o el método lower, que es para convertirlo todo a minúscula. El replace que coloco abajo te permite, como su método en inglés dice, reemplazar valores por otro valor que tú le pases. De repente, yo quiero tener cualquier tipo de nombre, pero quiero reemplazar todos los espacios por, por guiones abajo, ¿no? Voy a reemplazar todos los espacios por guiones abajo. Entonces, eso es lo que va a realizar el texto. Ahora, ¿qué pasa? En Python hay algo genial que tú puedes utilizar método tras método en base a lo que vas obteniendo de tus elementos. Porque, ¿qué pasa? Este texto tiene un tipo, que es lo que les había comentado. El tipo es string. Y los string en particular tienen
estos métodos que les acabo de mostrar, capitalize, upper, lower, replace, title. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico a texto replace? ¿No? ¿Seguirá siendo un string? Entonces vamos a ver. ¿No? Sigue siendo un string. Por lo tanto, si sigue siendo un string, también tiene los siguientes métodos, ¿no? Tiene capitalize, upper, lower, replace. Entonces, luego de haber aplicado, digamos, esta operación, ustedes inclusive, como todavía están valores en mayúsculas, de repente yo lo quiero convertir todo a minúscula. Entonces, yo utilizo la función lower justo después de haber aplicado replace y puedo hacer estos dos procesos sobre un mismo objeto string. ¿Por qué? Porque una vez aplicado esto, sigue siendo un string, entonces puedo seguir aplicando el método, los métodos que están enlazados a un string. Y si de repente no quiero lower, quiero que todo esté en mayúscula, pues aplico también mayúscula y va a hacer las operaciones. Ahora, claro, ustedes dirán, oye, ¿qué? Entonces puedo hacer un montón de operaciones sobre un mismo objeto de cadena si es que voy a aplicar algún método. Sí, lo que sí es importante acá es que sea legible para las personas que lo vayan a leer. De repente, o sea, por algún motivo, voy a dar un ejemplo un poco dummy, pero voy a aplicar sobre un texto varias operaciones. Este es algo particular que he visto en bastantes personas en las cuales realizan su código y luego esta la asignan, digamos, a un valor, un nuevo valor, ¿no? Un nuevo texto, no sé. Y, y vienen con el caso de, pucha, generan algo así y dicen, oye, yo hago todo esto en solamente una línea, ¿no? Como que son pros. Pero ¿qué pasa? Si ustedes ven esto, eh, la verdad que no me hace mucho sentido, no hace mucho sentido a nivel de legibilidad, no te permite observar bien qué pasos han hecho en cada momento. Y eso que acá estoy replicando métodos que en teoría son fáciles de como que entender, que es lower, replace. Una manera como que estructurar todos estos métodos es aplicar lo mismo, pero dejando espacios y saltos de línea. ¿Cómo puedo realizar? O sea, lo que, lo que uno podría más o menos inferir es que puede hacer enter, ¿no? Puede hacer enter y aplicar cada uno de los como que, procesos o métodos uno tras de otro. Pero ¿qué pasa? Esto no va a funcionar. La manera que pueda funcionar es que tú le agregues un backslash justo después de un elemento, ¿no? Así y así. Y eso sí te va a permitir como que generar todos los métodos uno tras de otro. Pero no vas a generar en cada momento backslash, backslash, ¿no? Hay otra manera como de hacer ejecuciones como que en cadena, ¿no? Que es encerrar todas tus operaciones en paréntesis, ¿no? Imagínense que yo coloco paréntesis acá, ¿no? Este es mi primer paréntesis. Y el último paréntesis voy a colocarlo en la última operación. Entonces, para que sea un poco más legible, hago enter acá, enter acá. Y imagínense estas operaciones, ¿no? Digamos, para disminuir de repente la carga visual de qué es lo que se está haciendo, lo separo así. Entonces sé que estoy aplicando 4 veces replace lower and upper sobre un texto. Y le doy enter. Entonces esto es mucho más legible. Si bien hay más código, más líneas de código, pero es más legible. O sea, el objetivo en general de una aplicación o un desarrollo es que tu código sea, uno, legible, entendible y rápido. Eh, y si tú todo lo vuelcas en una línea, pues no estás logrando ese objetivo. Eh, ¿No? Esta es una forma de realizar, digamos, un poco adelantándonos a las operaciones que van a hacer después, porque cuando haces muchas operaciones justamente pasa eso, que se empiezan a cruzar un montón de líneas en un mismo chan, y claro, no es tan entendible. Entonces esperaría que si ustedes hacen algún tipo de trabajo, realicen este tipo de métodos para que sea más visible y que sea entendible para todos. Ya, entonces vamos a eliminar esto, que no nos sirve. Entonces acá le mostraba como que cualquiera de los métodos que podríamos utilizar, ¿no? Acá también podríamos... Ah, había
alguna variable que había definido inicialmente que se llama var cadena de texto. Bueno, ahí también aplicado. Hay otro método split que el split lo que hace es dividir tu cadena de texto en una lista dividida o tomando en cuenta que la división va a darse por, en este caso, por un espacio. Entonces, si mi cadena era esta, ¿no? Mi cadena era esta, lo que voy a hacer es dividir mis valores por espacios, ¿no? Y se está dividiendo de esta manera. ¿Qué pasa si yo le aplico la función, el operador de multiplicación a una cadena? No es lo mismo que ¿no? que en un número, ¿no? Uno esperaría que si le multiplicas 2 por 2, va a salir 4. Pero ¿qué pasa con las cadenas? En el caso de cadenas, lo que hace es multiplicar las veces que aparece. Entonces, si yo le aplico digamos, a mi variable par cadena, que es ChatGPT, y le multiplico por 2, lo que va a generar es una cadena de 2 veces ChatGPT. Entonces, si lo multiplico por 100, pues va a generar un textazo, ¿no? Múltiples veces repetido ChatGPT. Entonces, de esa manera te das cuenta como que son diferentes los métodos dependiendo de los objetos que vas utilizando. Eso es particular de las cadenas. Ahora, algo más que les quería mostrar acá, ¿no? Esto simula como que lo siguiente que está abajo. Hay otra función que también es bastante utilizada en el tema de cadenas, que es, si no me recuerdo, imagínense que tengan justamente, a ver, póngase este texto, este texto que he definido con mi nombre, y la divido por espacios, ¿no? Tengo una lista de 3 valores. ¿Cómo para juntarlas ahora? ¿Cómo, cómo es que realiza esa operación? Eh, una de una de las maneras para realizar esa operación es utilizar la función join de una cadena de carácter. Si ustedes tienen, este es un espacio, como lo puedan definir. También las cadenas de caracteres tienen un método que se llama join. Ese método te permite hacer justamente enlazar a una cadena múltiples objetos. En este caso, o enlazar múltiples objetos por una por la cadena que tú le estás colocando al lado izquierdo. Entonces, lo que va a hacer es tomar, digamos, esa lista que yo he creado, ¿no? Que de mi nombre, que se separa en 3 valores, y lo que va a hacer va a juntarlas con el espacio que está al lado izquierdo. Para que sea más visible voy a colocarle un más, digamos, para que vean qué es lo que está haciendo. ¿No? Ha juntado la lista que yo tengo de Kate, ¿no? Caballero, Rodríguez, por la cadena más, para que sea aún más visible. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, de esta manera es como que juntas las cadenas en una sola mediante una cadena de carácter. Eh, es muy, es muy utilizado cuando haces NLP y eso te va a servir mucho para la hora que realizas el tema de normalización.